Ok. Muy buenas noches, mis amados hermanos que nos honran con su visita a través de esta página de Facebook. Pues les doy nuevamente la bienvenida por segunda ocasión, porque ya estuvimos hace un rato transmitiendo, y agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes el hermoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amados míos, pues hoy tenemos un tema del que he estado tratando con otros hermanos que me han pedido que esta lección que vamos a dar comienzo ahorita, pues se les dé, y es un tema relacionado a el bautismo en agua. Yo solamente le puse ahí comentario sobre el bautismo en agua, pero en sí pues es eso, un mensaje para saber, ¿verdad?, y prepararnos para el bautizo cuando Dios nos permita la oportunidad de llegar a ese momento de pasar por las aguas bautismales. Bien, pues como ahorita de alguna manera me topo con una audiencia nueva, por así decirlo, en relación con este tema, yo me gustaría abarcar lo que ya he estado hablando con nuestros hermanos a través de estos temas. Se puede decir que esta sería la tercera o cuarta clase, ya no sé si es la tercera o cuarta, más bien sería ahorita a lo mejor la cuarta clase, y pues en un sentido hemos avanzado, pero vamos a tratar de, como ahorita tengo la audiencia de ustedes, mis hermanos de internet que acostumbran a estar conmigo, pues entonces voy a tener que abarcar el tema, no, bueno, desde el principio, pero no meramente, sino voy a tratar de involucrarme desde el principio hasta llegar a donde vamos a ir ahorita. Así que espero haberme dado a entender qué es lo que ustedes esperan recibir, y de esta manera pues yo les pido que hagamos una oración a nuestro Dios, pidiéndonos principalmente que Él nos dé, ¿verdad?, la unción, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento sobre su verdad y su palabra. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, en este hermoso momento, Padre Dios, nos acercamos ante tu presencia, sabiendo, Padre Dios, que todo procede de tu mano, que tú no nos darías nada, Señor, que primeramente tú no hayas escogido. Gracias porque tú escogiste, seleccionaste este mensaje, Señor, y nunca las cosas resultan casualidad, todo tiene un sentido. Estoy seguro, Padre Dios, que si tú estás permitiendo que ahorita estemos transmitiendo por Facebook para mucha gente, Señor, este mensaje, yo sé entonces, mi Dios, estoy seguro que alguien lo está necesitando. Señor, dame a mí la oportunidad de recibir la unción de tu Espíritu Santo, la bendición tuya, Padre, para poder expresar a mis hermanos esta palabra, este mensaje que tú nos vas a dar. Mi Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy las gracias, mi Dios. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues, voy a decir el cuento. Gracias. Vamos a tratar, mis hermanos, de poder entender algo que en la palabra de Dios, obviamente, siempre tenemos algo que Dios nos regala, que Dios nos ofrece, mediante el conocimiento de su verdad y de su palabra. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema bastante necesario, aún hasta para las personas que de una manera u otra en su vida como cristianos han sido llevados al conocimiento de la palabra del Señor. Hoy estoy pensando que tienes aquí la estatua del tabernáculo. Bueno, no importa, no importa. Ha de estar clavada y quién sabe. Bueno, pero aquí no tenemos. Bueno, ok, gracias, hijo, gracias. Miren, hermanos míos, hablando sobre el bautizo, y que también para muchos de ustedes que a lo mejor han tenido ya previamente la experiencia del bautizo, entonces aquí estoy para, es un señalador, por eso aquí les muestro, pero volteo y digo, ay, ya me lo robaron. ¿Me robaron la estatua? Ya me lo robaron. Bueno, para muchos de ustedes, mis hermanos, que han ingresado
a las filas del cristianismo, se entiende que uno de los conceptos más relevantes en la vida de un cristiano es el bautizo. Sin embargo, el bautizo no es que yo le reste importancia. Lástima que ahorita no puedo abarcar hasta donde ya he llegado, porque entonces se darían cuenta que no es mi propósito desmeritar o hacer menos el bautizo. Pero yo podría, a lo mejor a manera de una pregunta, decirles a ustedes, ¿qué es más importante para ustedes, el bautizo o la salvación? A ver, a simple vista, ¿qué sería para ustedes más importantísimo? ¿Bautizo o salvación? ¿O salvación y bautizo? A ver. Primero salvación, ¿no? Obviamente, saliéndonos por la tangente van a decir las dos cosas. Pero, ¿perdón? A ver, el hermano dice bautizo. Y después ya Sí, porque cuando viene la salvación, viene la convicción de lo que tú has creído, ¿no? Bueno, pero él preguntó que cuál es el más importante. ¿Va más importante? Pues yo creo que el bautizo, porque recibes el nombre, ¿no? Bueno, pero también recibes la sangre. Sí, pero Okay. la otra vez el pastor dijo que por decir nosotros que estamos bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dijo que si no tenemos el bautismo en el Señor Jesús, de nada sirve, El nombre. no podemos. Bueno, ok, me gusta lo que ustedes piensan, porque entonces siento que va a ser de mucho aprovechamiento lo que vamos a analizar ahorita. ¿Qué es lo primero que ustedes reciben cuando vienen a Jesucristo? ¿Bautizo o sangre? Sangre. Entonces es más importante. Los comentarios En de la este- salvación. Ah, bueno, mira, bueno, qué bueno, Sharon. Nuestros hermanos de internet ya están opinando. Es cierto, quien está pensando que es la sangre o la salvación, exactamente, es más importante la salvación que el bautizo. Ahora, ya lo dije, que quede claro, no estoy en contra del bautizo, pero vamos a ver que Dios es un Dios de orden, ¿sí? El Señor dice, hágase todo decentemente y en orden. Y yo les expliqué precisamente el domingo, allá en la iglesia, a qué se refiere en este caso. Vas a tú hacer el modelo para sostenerlo. Un segundito, hijo. Gracias. Y les dije a ustedes, amados míos, que Dios es un Dios de orden y que Él establece que todo se haga decentemente y en orden. Y creo que el orden aquí es más importante que otra cosa, porque el orden nos lleva precisamente a una perfecta obediencia, a pasos seguros, no a variar en nuestros pasos, sino a llevar la seguridad de lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque en ello viene el orden de Dios. Así que entonces, mis hermanos, la primera cosa que nosotros recibimos, por aquí atrás de mis espaldas, hermano Josué, puedes pararte. Nuestros hermanos, ¿ahí se ve, Sharon? Sí. Sí. Ok. Todos sabemos perfectamente que el principio con nuestro Dios está basado. Ay Dios, ya no sé cómo está abajo. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero ahí está. Aquí tenemos el primer mueble del tabernáculo. Lo primero que nosotros recibimos es su sangre. Así que no recibimos bautizo, sino recibimos su sangre. Después de que recibimos la sangre de Jesucristo, recibimos el fuego del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Recuerden, no hay bautizo de Espíritu Santo sin lenguas. La persona que diga yo tengo el Espíritu Santo aunque no hablo en lenguas, esa persona está equivocada. No tiene el Espíritu Santo, porque la evidencia es hablar en otras lenguas. Por eso aquí tenemos en el altar, la primera cosa que nosotros recibimos, ya dijimos, es la sangre que se derramaba a causa del animal que era sacrificado en el altar, que es un tipo, sombra y figura del Señor Jesucristo. Cuando recibimos la salvación, recibimos, ¿por qué somos salvos? Somos salvos porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahí empieza, fíjense bien, ahí empieza
el camino del creyente, del cristiano. Aquí es donde empieza. Después de esto, nosotros seguimos, bueno, tenemos la siguiente cosa, ya dijimos el fuego. Este es fuego que consume el altar, consume el animal que se pone en el altar. Después seguimos hasta arriba y aquí tenemos el lavacro, tenemos el lavar. Al encontrarnos aquí con este segundo mueble, es donde los sacerdotes lavaban sus pies, sus manos y su cabeza para ministrar a través de la sangre. Así que entonces, ahora déjenme aclararles una cosa, porque afortunadamente, no estoy halagando a nadie, pero es una verdad, afortunadamente tenemos a través de la internet hermosa gente que sí lee su Biblia. No los estoy ofendiendo a ustedes, lo digo porque, oigan lo que voy a decir, porque si de alguna manera lo que estoy diciendo ellos lo analizan, rápido me van a decir: hermano, usted está cometiendo este error. Así que más me vale que ustedes entiendan bien y que yo lo explique bien para que quede comprendido. Por eso les digo, en el lado sacerdotal, fíjense bien, yo creo que lo voy a explicar. Si quieres descansar, hijo, ahorita te lo vuelvo a pedir. Por ejemplo, mis hermanos, por ejemplo, el sacerdote, fíjense bien, fíjense bien. A ver, voy a repetir mi pregunta, pero ya la voy a responder con otros comentarios adicionales. El pecador empieza su relación con Dios con la sangre. ¿Por qué? Porque lo primero que recibe es la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, afortunadamente, el cristiano, a menos que el que no sabe, bueno, no estamos juzgando ni criticando, ni condenando, mucho menos, pero el que no sabe, sabrá solamente que recibe una sangre, es decir, la sangre que perdona sus pecados. ¿Y cómo se llama esa sangre? Sangre redentiva o sangre engendrada, sangre engendrada. Luego, entonces, esto es hasta donde el cristiano sabe de eso. Pero afortunadamente y por gracia de Dios, nosotros sabemos que ya recibimos dos sangres, la sangre creativa y la sangre redentiva, es decir, la sangre unificada, la sangre engendrada y la sangre no engendrada. Estas son las dos sangres que ahora Jesucristo le ofrece a todo creyente. Aunque en su iglesia nunca le hayan enseñado nada de eso, el Señor no hace acepción de personas. Algún día los pastores tendrán que presentarse ante el trono del Señor como un grupo aparte, separado, no con todas las congregaciones. Y allí es donde yo quisiera nunca haber sido pastor, porque ahí es donde voy a estar yo también. Y Dios mío, Señor, ahí es donde yo diga: Señor, ahora sí trágame tierra. Pero ni modo, el Señor me tiene aquí como un pastor y voy a tener que estar en el juicio que Dios va a tener para todos los pastores, y allí es donde saldrá a relucir todo lo que cada pastor enseñó bien o enseñó torcidamente. ¿Y todo por qué? Por su ignorancia, por su necedad, por su terquedad, por su orgullo, por su arrogancia de no bajarse hasta el nivel de ser un niño para aprender las cosas nuevas que Dios continuamente tiene. Así que bueno, dejemos en paz a los pastores. Ya nos enfrentaremos algún día con Él, y ahí es donde digo: Señor, yo no era pastor. Bueno, entonces entiendan esto, amados míos, entiendan esto. El congregante empieza con sangre, pero el pastor o el sacerdote comienza con agua. Fíjense bien en eso. Así que el pastor, el sacerdote, hablando del Antiguo Testamento, inicia su caminar en el agua, porque no podía ministrar la sangre del Señor Jesucristo para los penitentes si primero él no se lavaba en las aguas del nombre del Señor. Así que por eso el sacerdote iba a las aguas, lavaba sus pies y sus manos. Pero ahora déjenme decirles algo: no lo hacía una sola vez durante todo el día. Si durante todo el día él tenía que ofrecer los sacrificios para cada penitente, ¿verdad?, para cada ofrendante, si eran 100 ofrendantes lo que llegaban en ese día,
eran las mismas 100 veces que el sacerdote lavaba sus pies, sus manos y su cabeza. O sea, no era una vez para todo el día y a otro día volvía a hacerlo, o una vez y para siempre. No, era diario las veces que se ofrecían sacrificios. Si en un día habían 1000 sacrificios, yo creo que le quedaban las manos arrugadas de tanta agua y los pies por tanta agua, pero eran las cantidades de veces. Si era una vez, pues una vez. Bien, entonces es como él manejaba las aguas. Ahora, entonces yo estaba enseñando a los hermanos la gran importancia de recibir el perdón de nuestros pecados. No quiero entrar ahorita porque quiero avanzar un poquito, aunque probablemente ustedes son los que también necesitan este tipo de lecciones, y probablemente pues voy a tener que continuar con ustedes, aunque nuestros hermanos se van a bautizar creo este domingo allá en Chihuahua, pero nosotros que estamos aquí estamos preparándonos para los bautizos. Entonces solamente voy a mencionar dos cosas. Una de ellas, los pecados heredados y los pecados veniales. Esto es muy importante. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él murió por los pecados heredados, los pecados que heredamos de nuestros padres Adán, hombre y mujer, en el huerto del Edén. Pero los pecados del bautizo limpian nuestros pecados veniales, es decir, los pecados que nosotros seguimos cometiendo después de haber sido salvos, seguimos pecando. Así que por eso en Primera de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios, porque todos hemos pecado. Y si confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Así que, en resumidas cuentas, por ejemplo, el bautismo en el nombre de Jesucristo es un bautizo único y exclusivo que debe hacerse una sola vez, pero espiritualmente, para limpiar nuestros pecados veniales o los pecados que diariamente cometemos, necesitamos por fe, oigan esto, ir todos los días, las veces que sean necesarias, ir por fe a las aguas del Señor Jesucristo y bautizarnos todos los días. Si en todo el día pecamos 20 veces, las mismas veces que necesitamos ir a las aguas del Señor Jesucristo para ser lavados y limpiados de nuestros pecados actuales que cometemos durante el día. Esto de forma voluntaria o como lo quieran entender. ¿Hasta aquí quedó entendido? Luego entonces venimos al punto de la fórmula bautismal. Y miren que me estoy adelantando y no me gusta hacerlo porque nuestros hermanos de internet no han tenido, por lo menos conmigo, sé que pudieron haberlo tenido con otros pastores, pero conmigo no. Así que entonces no me agrada el hecho de ir corriendo. Probablemente en la siguiente clase que tengamos ya lo tomemos de una manera ya más lenta, más tranquila, recalcando los puntos que ahorita estoy haciendo notar. Pero ahora vamos al punto sobre la verdad del bautismo en agua. La verdad del bautismo en agua. ¿Y para qué sirve el bautizo? Ya les dije, y por lo menos ya les dije, para limpiar nuestros pecados veniales. Pero el bautismo no es para hacernos miembros de una iglesia. Eso es ataduras que los pastores ponen a la pobre congregación. ¿Y por qué digo pobre? Por no decirle ignorante congregación. Así que de esta manera, hermanos, los pastores son muy hábiles para poner cordones, cuerdas, lazos a su congregación con tal de que no busquen un mejor alimento o una mejor palabra más sustanciosa. De modo que entonces, amados míos, el bautizo no es para pertenecer a un movimiento o a una iglesia, a una congregación. Y esto, hermanos míos, el bautizo es para crecimiento espiritual, es para crecer espiritualmente. Y ahorita es donde me gustaría compartir con mis hermanos de internet lo que ayer estaba enseñándole a nuestros hermanos de Chihuahua a través del Skype.
Déjenme mostrarles aquí a través del cuadro y déjenme ahora mostrarles. Una vez que nosotros hemos avanzado, al haber llegado al altar de metal, nosotros llegamos y tomamos aquí el bautizo. Este bautizo, ahorita se los puedo mostrar en la palabra de Dios, es un bautizo que mucha gente ha malentendido y dicen, ¿cómo debo bautizarme? La Biblia dice que debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a comprobarlo ahorita en el libro de Hechos. Por favor, mis hermanos, tantito descansen. En el libro de los Hechos, en el capítulo, ya lo hemos estudiado, capítulo 2, en Hechos, capítulo 2, encontramos aquí la verdad sobre este asunto. Y vamos a ver, Hechos 2:38. Pero me gustaría que ustedes vieran desde el versículo 36, desde el versículo 36. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Entonces, déjenme decirles aquí lo que la palabra de Dios dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Oigan eso. A Jesús. Dios lo hizo. La gente dice, Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, este texto está mal, está torcido. Porque entonces, ¿cómo puede decir que si Jesús es Dios, entonces Dios se hizo Dios? Y Dios no se hizo Dios. Dios es Dios. O sea, es el Señor nada más. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Dios es Dios el Padre. Bueno, el Padre no engendrado. Pero se le puede decir, por decir al Señor Jesucristo, Señor. Ahorita vemos, espérame, fíjate muy bien, pero fíjate, ya lo hemos estudiado, pero fíjate bien. Cuando la palabra dice Señor, Dios lo ha hecho Señor, esa palabra ya la hemos estudiado. Esta palabra es para, bueno, en el inglés británico se entiende Lord. Esa palabra Lord es la palabra más grande para asignarle a una persona una dignidad muy alta de Señor, ¿sí? De Señor. Y en este caso es el nombre que se le da a Dios como Señor, que señorea, que tiene el señorío de todo. Y al ser el Señor y soberano, entonces Él es causa, Él es causa. Entonces Él le dio a Jesús una calidad diferente de su naturaleza y lo llama Señor, en otras palabras Jehová. Pero recuerden que el nombre Jehová tiene dos corrientes: Jehová no engendrado y Jehová engendrado, ¿sí? Aquí traigo, ay, otra vez ya me volaron mi mochila, hermano. O sea, bueno, Sí, te escucho. Jehová es el Padre. es el Padre. A Jesús no se le llama Jehová. Ajá. ¿También? Sí, porque en Éxodo cuando dice y Jehová proclamó Jehová, o sea, le da el nombre al Hijo, al otro. Unas hojas que traigo. Hereda el O nombre. sea que la verdad de Jehová hablamos de los dos. Bueno, O sea, uno es el Padre y otro es el engendrado. por eso quiero que entiendan bien, miren, porque ahí es donde van a entender la relevancia de por qué hablamos cuando el Señor dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y la gente ha tomado ese versículo para poder crear una doctrina torcida llamada unitarismo.
Y esa doctrina de unitarismo es una doctrina torcida. No quiero usar términos muy agresivos, pero podría decir es una doctrina satánica. Los unitarios, tengan cuidado cuando algún día se encuentren con ellos. Ellos se hacen llamar solo Jesús. Y ellos dicen que Jesús es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Jehová, que Jehová es Jesús y que el Cristo es el Padre, y hay un merequetengue ahí de conceptos mal ubicados. Ahora yo voy a tratar de que en mi ignorancia pueda ubicarlos. El Cristo es Dios. El Cristo es Dios, pero no Jesús. Jesús es Hijo y Cristo es Dios mismo. Por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero Jesús es el hombre, Jesús es la naturaleza humana. Y dado que Jesús cumplió con el completo plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad, y nunca falló a Dios el Padre, entonces Él llegó a ser Señor y Cristo. O sea, Dios le dio, mira, lo voy a decir de esta manera para que se pueda entender mejor, creo que les puede ayudar. Hagan de cuenta como si Dios tuviera un apellido. Dios no tiene apellido, que quede claro. Él solo tiene un nombre. Pero digamos que su apellido, fíjate bien, pensemos que su apellido es Jehová, su nombre es Jehová no engendrado, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin de días, etcétera, sin linaje. Este es su nombre, Jehová no engendrado. Y digamos que tiene un apellido. No, bueno, su apellido es Jehová engendrado. Que tiene nombre, tiene... O sea, ese es su nombre nada más. O sea, su apellido, por decirlo así. Que quede claro, es solo un ejemplo, para que lo entiendan. Ahora, acá viene Jesús. Aquí ya están los dos nombres, engendrado y no engendrado. Y acá vemos a Jesús. Cuando Jesús cumplió cabalmente todo el plan maestro de Dios, entonces, vean esto, vean mis dedos. Entonces, el nombre engendrado se unió a Jesús, se unió a Él. Y luego, ahora, Jesús se llama Señor Jesús Cristo. Son tres, 1, 2, 3. Señor, que es para Jehová, Jesús y Cristo. Señor, Jesús, Cristo. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, y Dios le dio a Él. ¿Quién es este? Jesús. Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese. ¿Sí quedó claro? Tienen que pensar, Jehová es, déjenlo acá, Él es el Padre. Acá vemos a Jesús y acá vemos a Cristo. ¿Sí? Bueno, porque luego hay gente que te pregunta que si dicen, bueno, por eso Dios es igual el que, o sea, ellos piensan el que está crucificado. Y pues yo les he dicho que no, que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Dios es Dios Padre. A Él se le llama Dios, a Él no, a Él Jesucristo, ¿no? Porque ellos le llaman Dios también, o sea, piensan que Dios es el... Es una confusión que yo te puedo asegurar que viene de la tradición, de la iglesia tradicionalista. ¿Cuál es la iglesia tradicionalista o tradicional? La iglesia católica. Cuando dicen que María es madre de Dios. Imaginémonos que María es madre de Dios, si la Biblia dice que Dios es sin padre, sin madre, sin principio, sin fin, sin principio de días, sin linaje.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que María es elevada al grado de Dios sobre Dios, y que María engendró a Dios, y luego después de que María engendró a Dios, entonces Jehová Dios es Dios, y entonces Él empezó su obra creativa, y Dios tiene una madre que es María. Eso es lo más absurdo, que hasta el niño más pequeño se podría burlar de esa teoría. Entonces, que quede claro. Sí, nomás fue un instrumento, ¿no? Bueno, Jesús fue precisamente el que tenía que morir. Ahora, déjame decirte por qué. Jesús tenía que morir porque el Padre no puede morir. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Jesús, tomando forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a nosotros humanos, semejante al hombre, no en calidad de maldad y pecado y engaño y mentira, sino la imagen solamente y la semejanza de un hombre, tomó forma de hombre, forma de siervo. Entonces, si Jehová Dios hubiese venido a pagar por el pecado en la cruz, Él no hubiera muerto, porque el Padre no puede morir. Él es el origen de la vida. En Él está la vida eterna, la vida eternal, la vida sempieterna y la vida para siempre jamás. Estas son 4 calidades o cualidades. Siempre va a ser. Siempre es. Siempre es. Entonces Él necesitaba un cordero, y Dios el Padre habitó dentro de ese cordero para poder ir a la cruz y estar en la muerte con su Hijo. Esto es precisamente la razón por la que no es que nosotros defendamos, por ejemplo, el hecho de que Jesús jamás dijo: ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Eso Jesús jamás lo dijo, porque el Padre estaba en Él, y Jesús lo dijo: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y los dos somos uno. Por eso entra el versículo donde los apóstoles le preguntan, ¿no?, que cómo es el Padre, ¿no? Y él dice: por tanto tiempo he estado Así es. contigo y no me habéis conocido. El que ve al Hijo ve al Padre, y el que ve al Padre ve al Hijo, porque Él y yo uno somos. Porque Él estaba en Él. Así es. Ahora, nos quedamos aquí en Hechos. Vamos, no lo pierdan, pónganle ahí un separador. Vamos a el libro de primera de, a ver si estoy bien, primera de Timoteo 3:16, a ver si estoy bien, o si no es segunda. Vamos a verlo aquí. Y estos versículos aquí, sí es primera de Timoteo 3:16. Y dice en el versículo 16, fíjense bien cómo dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Ahora fíjate lo que dice ahí: Dios, y aquí es Elohim, Dios el Padre no engendrado, Dios ha sido manifestado en carne, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. O sea, que habla del Padre, pero en Jesús. En Jesús. Ahora, fíjate cuando dice Dios ha sido manifestado en carne. Ahora podemos ir al Evangelio de Juan 1:14, me parece. Juan 1:14. A ver, vamos a ver si estoy bien. Juan 1, Evangelio de Juan. Evangelio, porque hay primera, segunda y tercera. El Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 14. ¿Y aquel verbo fue hecho carne? Sí, léelo fuerte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vieron eso? ¿San Juan qué? 1:14. Así que entonces, como pueden ver, este versículo 1:14, su contexto o viceversa, es el que vimos en primera de Timoteo 1:16. ¿Quedó entendido hasta ahí? O sea, hasta aquí estamos viendo el ministerio que Dios tuvo con el Padre. El ministerio, perdón, que Jesús tuvo con el Padre o el Padre con el Hijo. Por eso regresamos a Hechos capítulo 2. Entonces, en realidad Dios Padre en esos tiempos que caminó el Señor Jesús anduvo él también. Estaba en él. Exactamente. Aquí hay dos aspectos, mira, aquí hay dos aspectos. El Padre, cuando él dice yo soy, esa palabra yo soy es anoquí, yo soy. Pero cuando Jesús decía yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, es aní. La palabra yo soy cambia en el hebreo. Para el Padre yo soy es anoquí. Para Jesús, cuando él dice yo soy, es aní. Y eso es lo que ha traído grande confusión entre mucha gente cristiana y principalmente, obviamente, entre pastores. Es el que no entienden ese concepto, porque dicen, Jehová dijo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y toman la palabra yo soy. Y luego Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Y dicen, ¿ya vieron? Cuando él dice yo soy, es porque es Jehová. Entonces Jesús es Jehová. No. Ya les dije, una expresión para el Padre, cuando él dice yo soy, es anoquí. Cuando Jesús dice yo soy, es aní. Y eso es un abismo que hace una separación abismal entre una cosa y otra. ¿Ok? Lo mismo, ya lo vemos aquí en Hechos, regresamos allá. Hechos 2:36 estábamos. Y nos quedamos donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora, déjenme decirles, cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo, dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente toma eso como una orden prioritaria para obedecerla. Y dicen, tenemos que bautizarnos como Jesucristo lo dijo. ¿Y cómo dijo Jesucristo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y para mí es un concepto ya, o palabras muy quemadas, cuando decimos, nombre no es Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, aunque eso es cierto. Pero necesitamos ya darle a la gente algo más sólido que solamente una versión tan simple y simplona como eso. Debemos entender una cosa. Si ahora vamos por partes, el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro fue el que se levantó y dijo estas palabras. Vamos a seguirlo. Vamos a leerlo, luego regreso. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, antes de ir a esa parte, primero, la gente que se sale por la tangente, dicen, a ver,
Jonathan, vamos a ver, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso, Beto? ¿A Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O al tal Pedro, a quien Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres estorbo? Y esa pregunta es una pregunta tan quemada, tan absurda, tan tonta. Yo no sé de qué mente enfermiza y calenturienta salió para que siempre digan eso. A ver, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿O a Pedro o a Jesús? ¿Y ustedes qué dirían en este caso? En una forma tan sencilla, una pregunta tan sencilla, ¿a quién le harían caso ustedes? Así como lo plantean, si tú vas y le hablas a otra persona del bautismo en el nombre de Jesucristo, en primer lugar te va a considerar hereje y te va a decir que eres un diablo, eres un anticristo, y te va a decir que acaso no lees en tu Biblia que Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde te andas metiendo? ¿De dónde sacas que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo? No, es que aquí en Hechos 2:38, aquí lo dice el apóstol Pedro. Espérame, ahí está tu problema. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús o a Pedro? Y rápidamente te van a decir, Pedro negó a Jesús. Jesús lo trató como Satanás. Ahí está en la Biblia, aléjate de mí, Satanás. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque entonces vamos a tener esa disyuntiva. Antes que me respondan, déjenme decirles algo. ¿Para qué fue no una idea, no una sugerencia, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, ahora oigan, al Espíritu Santo, ahora oigan, Él los guiará a toda verdad? No porque Jesús no haya dado toda la verdad, pero muchas cosas los discípulos no entendieron, así como hoy sucede con muchos pastores que a pesar de que lo ven en su Biblia, prefieren preguntarle a la carne y a la sangre. ¿Qué es preguntarle a la carne y a la sangre? Es de que yo puedo ir y digo, ay Señor, aquí este versículo me está atormentando la cabeza. Mejor le voy a ir a preguntar al hermano Bartolo, ¿cómo ves? Era porque Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ya me quitaste mi predicación, hermano. Sí, ¿no? Fíjate qué dije ahorita. Voy y le pregunto a carne y sangre. ¿Qué es preguntarle a carne y sangre? Voy y le pregunto al pastor José Luis, al pastor Rubén de allá del movimiento de las Naciones Unidas y no sé cuánto, al pastor de Pare de Sufrir, voy y le pregunto, ¿qué quiere decir este versículo? Entonces a eso iba, fíjate. ¿Por quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando estas palabras? Dice, y Pedro se levantó y dijo, pero Pedro ya había quedado total y absolutamente bautizado en el poder del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo. Así que aquí no se trata de que a quién le hago caso, si a Pedro o a Jesús. Obviamente la respuesta va a ser a Jesús. ¿No? Yo creo que ustedes tuvieron ganas de haber dicho pues a Jesús, hubiera estado bien, pero en el lado de que Pedro, ustedes, salud hija, salud, pero recuerden que Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Eso ya fue después de que el Señor se fue, ¿no? Y le dijo eso, ¿no? Así es. Pero ahora ¿quién se va a quedar con nosotros? Exactamente. Fue eso que les ya vino el Espíritu Santo. Ahora fíjate bien la importancia entonces, la importancia de que ahora sí yo les puedo hacer una pregunta. Y esta pregunta es real y no es un ejemplo. Pero si aquí tenemos al hermano
Rubén, y aquí tenemos al hermano Darío. El hermano Rubén está lleno del fuego, del poder del Espíritu Santo. Y acá tenemos al pastor Darío, que no habla en lenguas, ni tiene el fuego del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿a quién voy a creerle? Al pastor que está lleno del Espíritu Santo. Y tengo un riesgo de que si mi pastor no está bautizado con el Espíritu Santo y no habla en lenguas, ¿sabe qué, pastor? Ahí nos vemos. Usted es muy simpático, tiene gracia para predicar, tiene carisma, es usted muy guapetón y bien guapachoso o no sé qué cosa, pero eso no me va a ayudar a mí a recibir buena enseñanza. Así que, hermano, discúlpeme, tengo que ir a buscar un pastor que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Es el mismo ejemplo, amados míos, en relación con lo que pasó cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, todavía queda un punto en blanco. Jesús dijo: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? Fíjense bien, fíjense bien. Lástima que no tenemos un pizarrón, pero oigan bien. Miren, escúchenme. Está diciendo el Señor Jesús: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no es un nombre. ¿Por qué Jesús no les dijo definitivamente: bautícense en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué le costaba decirlo? ¿Qué le costaba decirlo? Bien, déjenme contarles brevemente toda la historia. En primer lugar, aquí tenemos el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho. Quiere decir que todavía no había sido hecho. Quiere decir que Jesús era solamente Jesús. Entonces Jesús tenía que pasar por la prueba, el examen, presentarse ante el Padre, presentarle el plan de salvación cumplido, y una vez que el Padre supervisara al Señor Jesucristo, lo supervisara y supervisara su plan de redención ya cumplido, entonces iba a venir la calificación. Y fue cuando entonces, cuando el Padre miró al Hijo, contempló su trabajo de redención, su vida sacrificial, etcétera, su muerte, su sepultura, su ministerio de haber ido al infierno, a los abismos, etcétera, y de haber resucitado y llegado al Padre. Cuando el Hijo llegó al Padre, el Padre tuvo que exhaustivamente analizarlo, como quien dice a ojo de lombriz. Tuvo que examinarlo palmo a palmo, y cuando vio que Jesús había cumplido todo su trabajo, entonces Dios lo hizo. Ahora vamos. Señor Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Hijo. ¿Quién es el Hijo? Espérenme. El Hijo es Cristo. ¿Sí? Y luego Él es Jesús. Entonces lo hizo Padre, Hijo y Jesús. Ahí se formó el nombre que Jesús dijo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se unieron los tres y se hizo un solo nombre: Jesucristo, Señor Jesucristo. Sí, que el Señor es Jehová, ¿no? Señor es Jehová. Y ahí Jesús, el humano, ¿no? El humano. Y Cristo es el Hijo Divino. El Hijo Divino. Ahí se une el hombre no engendrado y el engendrado. O sea, cuando... por eso él, en una predicación usted dijo que él llevó
no me acuerdo si las dos sangres o los dos nombres ante él, ¿no? Y le entregó todo, ¿no? Cuando Jesús fue resucitado, fue cuando se unió el nombre engendrado con el no engendrado. En teoría, porque el Hijo todavía tenía que subir al Padre y ser examinado. Cuando el Padre lo puso, por decirlo así, en la balanza, el Hijo llenó el peso perfecto. Y entonces se hizo merecedor de un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esto es lo relevante del nombre, ¿sí? Esto es lo relevante del nombre. Ahora, aquí yo quiero añadir algo que ayer enseñé a los hermanos. Vamos a ver, José. Jamás nadie puede entrar al lugar santo. Véanlo aquí, mis hermanos. Nadie puede llegar al lugar santo si primero no pasó por las aguas bautismales. En otras palabras, si no lleva el nombre de Jesucristo, no puede atravesar la cortina que había aquí, una cortina larga que dividía el lugar santo del atrio. Todo esto es el atrio, y el atrio se encuentra la sangre, el fuego y el agua. Así que toda persona que quiere entrar a este mueble, que es donde tenemos el altar del perfume, el altar de la oración, el altar de oro, el altar de intercesión y dolores de parto, cualquiera que debe entrar aquí, no puede entrar si no va revestido, investido con el nombre del Señor Jesucristo. Usted nos había dicho, pastor, que todo fundamento es con la sangre. Así es. Aquí sí puede haber un cambio entre recibir primero el Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Ahí sí podría haber un cambio. ¿Del Espíritu Santo al agua, dijiste? El bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Y el bautismo en agua. Sí. Ahí sí podría haber una diferencia, pero en la sangre siempre el fundamento es la sangre. Nunca va a girar la sangre. Yo se los dibujaba a los hermanos de internet, bueno, a los hermanos ahí de Chihuahua. Les estaba yo enseñando que habían unas ruedas, por ejemplo, en el triángulo que se forma, por ejemplo, aquí, vean aquí así como se los dibujo o señalo, es un triángulo. Este triángulo, uno es el lado de la sangre, el fuego y el agua. Y veía y les mostraba que es una rueda de sangre, una rueda de agua y una rueda de sangre. Y les decía que las ruedas pueden ir hacia este lado o pueden ir hacia este lado, es decir, como tú lo dices, del fuego pueden ir al agua, del agua pueden ir a la sangre, pero nunca jamás pueden hacer que la rueda de la sangre quede desapercibida o pasada por alto. La sangre siempre será el fundamento. ¿Pueden ver eso? Nunca alguien puede decir, ya tengo el Espíritu Santo, ahora sí voy a recibir a Cristo como Señor y Salvador. No, jamás, jamás, jamás. No, otro no puede decir, ya tengo el bautismo del Espíritu Santo o las aguas, ahora sí ya voy a aceptar a Jesucristo. No se puede. Primero es salvación. Por eso es por lo que para formar candidatos a ser bautizados es que estén seguros de que son salvos, que tengan una perfecta seguridad, ¿sí? Bueno, tantito. Entonces yo les comentaba, les decía, hermanos, esto es algo irrevocable. La sangre es irrevocable. Ustedes no pueden cambiarla. Vamos, como lo está diciendo Socorrito. Uno puede recibir a Cristo como Señor. Al aceptar a Cristo, uno puede ya ir al bautizo de las aguas. Probablemente ni ha ido a las aguas y ya salvo recibe el don de lenguas. ¿Sí? Entonces no hay una regla general que sea primero.
una regla general que sea sangre, fuego y agua. Puede ser sangre, agua y fuego, pero nunca será agua, sangre y fuego, o fuego, agua y sangre. Eso jamás va a cambiar, nunca, jamás en la historia. Ahora bien, voy al punto interesante y con esto terminamos. No sé ni a qué horas comencé. Bueno, pero vamos a ver. Miren, aquí tenemos, ya dijimos, aquí tenemos el agua. Aquí nosotros recibimos el nombre del Señor Jesús Cristo. Ahora, el bautizo, cuando ustedes entran, cuando quieren entrar aquí para llegar al siguiente mueble, que es el altar de oro, o altar de la oración, o altar del perfume, ustedes tienen que atravesar esta cortina, una cortina que había aquí. En esa cortina no había puerta, no había una rasgadura, por decirlo así, que señale una puerta. Era un velo que llegaba desde lo alto hasta la parte más baja, ¿sí? Y no había, ya les dije, aberturas como puertas. Era una cortina muy pesada, muy pesada. Eso no tenía división, era de una sola. Era una sola pieza, una sola pieza. De modo que entonces, cuando la persona que quería entrar a esa parte, que quería entrar aquí del atrio al lugar santo, tenía que entrar arrastrándose. No había manera de levantar la cortina y diga uno, hazte para allá, no me estorbes. Tenía que entrar arrastrándose, ¿sí? Luego había una cosa, y yo les platicaba ayer a mis hermanos de internet, a mis hermanos, les platicaba por qué es importante el bautizo y qué es lo que recibimos cuando bajamos a las aguas bautismales. Si ustedes que están aquí y se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no los voy a censurar, no tendría por qué hacerlo, tampoco los condenaría ni criticaría, pero déjenme decirles algo, tantito hijo descansa, pero déjenme decirles algo. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo, uno va para recibir ese nombre. Y cuando ustedes son sumergidos en las aguas, cuando el pastor los empuja hacia atrás, ahí tienen que caer de espalda y caen. Lo sorprendente, admirable y maravilloso es que cuando el pastor los levanta, ustedes en su mano derecha ya traen su anillo de compromiso, porque el nombre les da ese anillo de compromiso, que algún día ustedes van a cambiarlo por un anillo matrimonial con el Señor Jesucristo. Es como una prenupcial. Es como yo todavía no traigo el anillo. Es lo que yo les iba a decir. Pues ni de plata ni de corcholata. Y es lo que yo les iba a decir. Qué triste y qué miseria tan grande para quienes han sido engañados por falta de entendimiento del pastor, al no comprender la verdad del bautizo, que le va a dar a su congregación su anillo prenupcial para que algún día puedan llegar a casarse con Jesucristo, y Dios cambiará ese anillo por un anillo nupcial de bodas. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, les iba a decir, ahora ustedes obsérvense, vean su mano, a ver si hay algún anillo, porque les aseguro que ni siquiera el pastor les dijo que iban a recibir un anillo. Entonces, esto es muy maravilloso, porque entonces cuando lleguen ustedes hacia allá, van a poder mostrar su anillo. Ahora, otra cosa, por ejemplo, tantito nada más, por ejemplo, aquí
en este mueble, véanlo aquí, en este mueble, para que hubiera una columna de humo, vean, se formaba una columna de humo, y esa columna de humo llenaba todo el lugar santo, todo el lugar santo. No había nada que se pudiera mirar, porque esa columna de humo llenaba todo lo que es el lugar santo. Pero ¿qué originaba ese humo? Ahora déjenme decírselos. ¿Qué originaba ese humo? Si ustedes ven, vamos a pensar que mis dedos son renglones, ¿sí? Son renglones. Renglón número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. En cada uno hay un renglón. Ustedes van a poner aquí, en este renglón, una J, una E, una S, una U y otra S. ¿Qué nombre dice? Jesús. Ahora, si ustedes ya pusieron las letras, adelante de cada letra van a escribir en la número 1, estacte, uña olorosa, gálbano aromático, incienso y sal. Estos 5 ingredientes eran los únicos ingredientes que podían ser usados aquí para ser quemados. Esos 5 ingredientes se quemaban aquí, y esos 5 ingredientes tenían la facilidad de una gigantesca humareda. Había humo, pero ese humo se componía de 5 ingredientes o de 5 letras, que es el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que llevar a esa parte esas 5 letras para encender el fuego. Exactamente. Cuando tú llegas aquí, pasas en la cortina y entras aquí, el primer mueble que te espera es el altar del perfume. Lo primero que Jehová Dios te va a pedir es: ofrece tu presente, ofrece tu sacrificio, ser una ofrenda. Pero en este caso tu ofrenda es aquello que ya con antelación recibiste en las aguas. ¿Qué recibiste? El nombre de Jesús. Recibiste los 5 ingredientes, recibiste las 5 letras, para que al llegar ahí el Señor te pide que ahora sí ofrezcas tu presente. Y si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primer lugar, ni siquiera puedes atravesar la cortina. Y si llegaras a atravesarla, el Señor te va a pedir los ingredientes o el nombre de Jesús, que es lo único que llegaba como un aroma suave, como un perfume suave, y agradaba, satisfacía de gozo y gratitud la nariz de Dios. Entonces Dios se gozaba Dios se goza cuando tú le llevas como ofrenda el nombre de Jesús. Pero ¿dónde recibiste ese nombre? En el bautizo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, así que ahora preguntas, aunque no las sepa yo responder. ¿Preguntas? A ver, háganse preguntas mientras voy tantito a algo donde yo solo puedo ir. Preguntas, haz preguntas.
Van a creer que ya se tragó, platica algo. No, ¿cómo que? Muy bien. Ok. Ya. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Todo quedó? ¿En serio? ¿Son ustedes bien inteligentes entonces? Bueno, probablemente nuestros hermanos de internet también tengan preguntas, pero bueno, solamente vamos a ver, ¿verdad? Si ellos hicieron alguna observación, alguna pregunta. Bueno, mis hermanos, pues más adelante me gustaría hablar con ustedes sobre por qué ese nombre sobre nosotros. Y ya lo veremos en la próxima semana, si el Señor lo permite. Si ya no hubieron preguntas, bueno, pues gracias a Dios. ¿Ok? Ya urge. Fíjense que cuando uno habla de recibir ese anillo de compromiso, uno dice, wow, Señor, yo quiero mi anillo. Yo quiero mi anillo de compromiso. Y eso es lo que reciben cuando bajan a las aguas. Y sin embargo, pues ya como lo dije, ¿verdad? Y no es hablar con ironía o con menoscabo, pero qué tristeza cuando la gente, pues fueron engañados por la ignorancia del pastor al haberlos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nunca recibieron nada. Nada, no recibieron nada. Por decir, cuando uno acaba de orar, bueno, yo siempre digo, gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo. Ya no es correcto así, es mejor decir en el nombre de Jesús. Así. Porque, mira, por eso dice que con el nombre de Jesús se nombra toda la parentela de los cielos. ¿Quién es la parentela de los cielos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Desde que le dio el nombre que es sobre todo nombre, resumiéndolo así. Ya que él pasó, es toda potestad, todo poder. Ya es nada más decir en el nombre. Ni siquiera es correcto decir el pastor que dice, vamos a leer en Hechos capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es también incorrecto, totalmente incorrecto. Lo correcto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos. Bueno, espero que haya sido bueno para ustedes. Dice un comentario, entonces el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. No es válido. No es válido. Déjenme decirles algo. Si tuviéramos aquí a la mano una enciclopedia británica, nos daríamos cuenta que la enciclopedia británica enseña que, obviamente, yo lo voy a decir de mi cuenta. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y al que creyere, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él dijo estas palabras, fue una orden. Pero muéstrenme en la Biblia cuando los discípulos corrieron a bautizar entre las naciones, o por lo menos en las comarcaciones aledañas. Ninguno de ellos fue motivado ni movido a hacer eso. No fue un mandamiento, fue solamente algo que el Señor dijo porque estaba preparando el corazón para cuando el nombre fuese revelado y fuese unificado. Sí, o sea, yo entendí que fue ya en el nombre de Jesucristo, después de que Él ya acabó toda la obra y ya... Entonces los discípulos... De hecho, perdón, Juan bautizaba, ¿no? Sí. Para arrepentir. Por eso, pero después le decía, ¿no? Porque vendrá otro y algo así, ¿no? Bautizará. Mira, cuando... estás bien, está bien. Eso está en el relato del libro de los Hechos, cuando dice que Pablo, andando las regiones, encontró a ciertos discípulos y dice que les dijo a esos discípulos, ¿habéis recibido ya el Espíritu Santo? Y estos discípulos dijeron, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué bautizo pues sois bautizados?
Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dice, Juan a la verdad bautizó para arrepentimiento, pero ustedes deben tener el bautizo del nombre de Jesucristo. Entonces dice que se bautizaron. Después de que ya estaban bautizados en el bautizo de Juan, volvieron a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahora, hablando de la Enciclopedia Británica, es obvio que ahí se registró el hecho de que la iglesia primitiva, toda la iglesia primitiva, durante el tiempo de la iglesia primitiva, sin contar el tiempo del obscurantismo, el tiempo de la persecución, y luego el tiempo de la Reforma con Martín Lutero, y luego la iglesia moderna, pero fue hasta el tiempo de la iglesia católica, cuando la iglesia católica suprimió el bautismo en el nombre de Jesucristo, y lo suprimió por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo que con esto se perdieran millones de almas que con antelación fueron bautizados desde aquellos siglos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y perdieron parte de su salvación por haberse bautizado de esa manera. Fue hasta entonces cuando vino el derramamiento fuerte del Espíritu Santo. No estamos hablando que el día del Pentecostés fue el principio, pero el madurar del fluir, del mover del Espíritu Santo, ustedes tienen que repasar algunos conceptos sobre historia de la iglesia para ver qué sucedió en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la edad medieval, para que sepan cómo se atacó fuertemente el nombre de Jesucristo. Y por eso cuando la iglesia católica resurge con Constantino, entonces ellos cambiaron el bautismo en el nombre de Jesucristo. El tiempo medieval gobernaban ellos, no los católicos, la iglesia. Del tiempo de la persecución, con la dichosa Santa Inquisición y todo aquello. Entonces fue ellos los que iniciaron con exterminar en el bautismo la fórmula correcta del nombre de Jesucristo. Así que todos los que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es tanto como bautizarse en la Iglesia Católica. Entonces ahí es donde está el problema. Es como ahorita, ¿no? Que la Iglesia Católica dicen que tiene su derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo si no tienen la sangre, que es la salvación? Es la salvación, exactamente. Por eso veíamos que no puede brincarse el número uno y que siempre será número uno la sangre. De ahí viene el Espíritu Santo. O sea, la aceptación para ellos es que no han recibido a Jesucristo. O sea, acuérdate que todo fundamento es la sangre. Ok, bueno. Luego, ¿cómo van a tener derramamiento del Espíritu Santo sin el nombre de Jesús? Ok, mis hermanos, pues a Dios sea toda la gloria. Ya me cansé, ahora sí, ya. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios, amado mío. Vamos a expresarle nuestra gratitud, ¿verdad? Como dijera aquel viejo canto, ¿cómo expresar mi gratitud? A ti que me has dado todo, ¿verdad? Bueno, una oración no bastaría. Vamos a orar. Nuestro bendito Señor Dios, cuánta gratitud te damos por habernos dado esta maravillosa lección. Gracias por enseñarnos tu hermosa palabra, Señor. Gracias por conducirnos por el camino de la verdad y la vida. Gracias, Señor Dios, porque de tu mano viene la buena voluntad de conducirnos. Y yo creo, Padre Dios, que cada uno de nosotros no dudamos que tú nos has dado una medida de capacidad intelectual para conocer y aceptar tu palabra y tu glorioso nombre. Señor, gracias en este precioso nombre de Jesucristo. Ahora yo te ruego, mi Dios, que tú te quedes con mis hermanos, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú pongas sobre ellos, Padre Dios, la unción de tu Santo Espíritu, que pongas, Señor, la unción tuya y la presencia y la bendición tuya esté permanentemente en nuestras vidas. Así pues, Padre Dios, en el glorioso nombre de Jesucristo y con toda humildad y respeto, te rogamos, te suplicamos,
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta ese glorioso día en que tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia. Gracias, Jesús. Amén, amén. Amados míos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, a las 12 de la tarde, tenemos nuestro culto para jóvenes allá en la iglesia. Están invitados todos nuestros hermanos de internet. A las 12 iniciaremos nuestro culto para jóvenes con un tema muy bueno que va a ser de mucha bendición para la juventud y para los adultos que nos acompañen, porque no está limitado nada más para los jóvenes. Está abierto para adultos, para matrimonios, para todos. Así que, hermanos míos, que Dios los bendiga, y si ustedes tienen la oportunidad de conectarse a través del Facebook, mañana estaremos a las 12 de la tarde llevando a cabo esta actividad para jóvenes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.